Bueno, pues muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Eh, tenemos el gusto, a nombre de la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis y Género, de contar con la presencia de la doctora Sonia Juley, Tugel, Perdón, Vélez Báez. Ella es doctora en Psicología y Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestra en psicología clínica, es docente investigadora, participa en procesos de evaluación, reestructuración curricular y programas de extensión universitaria, coordina equipos de intervención y supervisión clínica en centros de tratamiento de adicciones y en centros de asistencia social. Sus líneas de investigación abarcan sociedad, educación y psicoanálisis, así como arte, feminismos, género y cultura de paz. Y bueno, pues muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación a exponer este tema tan importante sobre psicoanálisis y feminismos, la diferencia sexual en disputa y los retos contemporáneos de la escucha clínica. Muchas gracias, doctora, y dejo el espacio para usted. Gracias. muchas gracias. Me dice si se escucha de pronto distorsionado. Voy a estar al tanto de eso. Bueno, pues agradezco profundamente la invitación de la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis, Género y Feminismos, así como a CAPAPSI, por abrir este espacio de reflexión en el marco del Día Internacional de la Mujer. Participar en este coloquio constituye una oportunidad, ya hablábamos al inicio de este encuentro, una oportunidad muy valiosa para poder sostener el diálogo colectivamente sobre los desafíos que hoy atraviesa la clínica, la teoría y las prácticas de cuidado de la salud mental. Mi intervención se inscribe en el eje la diferencia sexual en disputa, críticas feministas y lecturas contemporáneas del psicoanálisis, y se articula a partir de una pregunta que atraviesa tanto el campo teórico como el clínico. La pregunta a sostener es la siguiente. ¿Puede considerarse el psicoanálisis una práctica feminista? Este interrogante implica revisar críticamente una tensión histórica. El psicoanálisis surge a finales del siglo XIX en el seno de una cultura profundamente patriarcal, pero paradójicamente también emerge radicalmente novedoso a través de la experiencia de escuchar el sufrimiento de las mujeres. En estudios sobre la histeria de 1895, Freud y Breuer descubren que los síntomas histéricos poseen un sentido y que aquello que el saber médico interpretaba como simulación o exageración, en realidad la expresión de conflictos psíquicos era lo que mostraba y que no se había podido encontrar una representación para poder tener acceso a eso. Como señala este texto fundante, los síntomas histéricos, voy a realizar una apreciación de una cita. eh, Plantea Freud, los residuos y los símbolos de determinadas vivencias afectivas que no pudieron ser expresadas de manera adecuada se manifiestan de otra forma. Cierro la cita. Con esta afirmación se inaugura una transformación decisiva en la historia de la clínica. El síntoma deja de ser considerado un simple fenómeno patológico para convertirse en un lenguaje, en una forma de inscripción del inconsciente.
Sin embargo, este descubrimiento posee también una dimensión histórica y política. Las mujeres diagnosticadas como histéricas hablaban con el cuerpo en un contexto cultural donde su palabra carecía de legitimación social. En este sentido, el nacimiento del psicoanálisis puede comprenderse como una escucha que irrumpe en el orden dominante del saber, permitiendo que aquello que había sido silenciado encuentre una vía importante para poder simbolizar y simbolizarse. No obstante, la teoría freudiana también formuló conceptos que han sido profundamente debatidos por las críticas feministas. En textos como Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos de 1925, Freud describe la experiencia de la feminidad a partir de la lógica de la falta y del descubrimiento de la diferencia anatómica. Durante décadas, esta formulación fue interpretada como una teoría que subordinaba lo femenino a lo masculino. Sin embargo, las lecturas contemporáneas permiten reconsiderar esta posición desde otra perspectiva, más que establecer un destino universal para las mujeres. Un hallazgo dentro de la formación, efectivamente con la doctora Sara Encapapsi, hemos identificado que Freud estaba descubriendo los efectos psíquicos del orden simbólico patriarcal en la constitución de la subjetividad. Entonces, desde esta lectura crítica, el psicoanálisis no necesariamente legitima el patriarcado, más bien permite comprender cómo las estructuras sociales y simbólicas se inscriben en la vida psíquica. Este desplazamiento interpretativo ha sido posible gracias al diálogo con las teorías feministas contemporáneas, las cuales han introducido nuevos conceptos para pensar la subjetividad y la diferencia sexual. Entre ellos destacan nociones como interseccionalidad, agencia, corporalidad situada y justicia epistémica, que permiten comprender cómo las experiencias subjetivas están atravesadas por relaciones complejas entre género, clase, raza y poder. En este contexto, la diferencia sexual deja de pensarse exclusivamente como una categoría biológica y comienza a entenderse como una configuración simbólica e histórica siempre abierta a reinterpretaciones. La diferencia sexual, en otras palabras, se encuentra hoy en disputa. Esta disputa no implica negar la tradición psicoanalítica, sino abrirla a nuevas preguntas. Freud mismo anticipó esta apertura cuando en su conferencia sobre la feminidad en 1933 reconoció el límite de su propio saber al afirmar, cito, si quieren saber más sobre la feminidad, interroguen su propia experiencia o pregunten a los poetas. Esta apertura del pensamiento freudiano también puede observarse en las figuras cercanas al propio movimiento psicoanalítico. Seguramente ustedes van a identificar de quién voy a hablar. Se trata nada más y nada menos de la presencia de Lou
Andrea Salomé, pensadora y escritora que sostuvo un diálogo intelectual profundo con Freud. Salomé encarna una forma singular de feminidad que no se define por la carencia ni por la subordinación al orden patriarcal, sino por la capacidad de transformar el deseo en creación, pensamiento y producción simbólica. Su trayectoria intelectual muestra que la feminidad puede desplegarse como una práctica de invención y de elaboración del deseo, más allá de los mandatos tradicionales de la maternidad o de la posición pasiva asignada históricamente a las mujeres. Y en su época sabemos que había una rigidez total en el reconocimiento efectivo de esa feminidad en la que portaban muchas mujeres. En este sentido, su figura permitió comprender o ha permitido comprender que lo femenino no se reduce a la anatomía ni a una lógica de falta, sino que puede inscribirse en la experiencia, la palabra y la producción de conocimiento. Lejos de ofrecer una definición cerrada, Freud deja abierta la pregunta sobre lo femenino, desplazándola hacia la experiencia, la creación y la palabra. Esta experiencia teórica que reconoce la incompletud del saber constituye precisamente el punto de partida para las reinterpretaciones feministas posteriores y las que hoy sostenemos en esta época. Avances contemporáneos es ahora lo que me voy a permitir a puntualizar. En las últimas décadas, el diálogo entre psicoanálisis y feminismos se ha producido avances importantes. Estos avances conceptuales permiten pensar que la clínica desde diferentes coordenadas más complejas que las disponibles en los inicios del siglo XX. Uno de estos avances consiste en reconocer que la subjetividad no se constituye únicamente en el plano intrapsíquico, sino que se encuentra atravesado por relaciones históricas de poder, desigualdad y violencia estructural. Conceptos provenientes de los feminismos contemporáneos como interseccionalidad, agencia, justicia, permiten comprender que las experiencias subjetivas configuran y se relacionan de maneras múltiples, donde hay un entramado social entre ellas. La clase, la raza, los géneros y las condiciones materiales dan cuerpo y existencia ahora. Desde esta perspectiva, la clínica no puede limitarse a interpretar conflictos individuales, esto es muy importante, desplegados de su contexto. Escuchar al sujeto implica también reconocer las condiciones sociales y vinculares en las que esa experiencia se ha constituido. En mi experiencia de trabajo clínico y comunitario con grupos de niñas y sus madres, que por razones adversas relacionadas a condición de vida principalmente, recurren a dispositivos que ofrecen cuidados alternativos, no para desplazar el ejercicio de su maternidad, sino para construir formas posibles de reorganización vincular con sus hijas. Esto nos ha permitido repensar las perspectivas que hoy en día se sostienen y que sostienen a muchas mujeres desde sus procesos singulares, pero también en comunidad. Procesos que tienen que ver con la maternidad, que se encuentran atravesadas por condiciones adversas, identificarlas es importante,
por condiciones de precariedad laboral, violencia o ausencia de redes de apoyo. En numerosos casos, estas situaciones requieren recurrir a formas alternativas de cuidado para garantizar la atención y la protección de sus hijas o hijos de maneras diversas. La experiencia de la que les hablo en este caso se trata de 16 niñas entre 5 a 16 años. En este punto, resulta fundamental considerar la experiencia concreta de muchas mujeres que, en condiciones sociales adversas, buscan reorganizar las formas de cuidado y protección de sus hijas, y que en diversos contextos clínicos, comunitarios, es posible observar que numerosas madres intentan situarse o enfrentan situaciones, perdón, de acuerdo a las condiciones de precariedad laboral o violencia o ausencia de redes de apoyo que dificultan sostener de manera individual la tarea de cuidado que se encuentran ellas ejerciendo. Ante estas condiciones, algunas mujeres recurren a formas alternativas de cuidado, apoyándose en otras mujeres o en otras familias, o como en este caso que les comunico, en un dispositivo institucional para garantizar espacios diferenciales y suficientes o suficientemente adecuados de atención, de protección y acompañamiento vincular con y para sus hijas. Lejos lejos de ser comprendidas como una falla en la función materna, estas decisiones que suelen tomar muchas mamás, o sobre todo 16 mamás que se encuentran en esta institución, estas decisiones pueden leerse como estrategias de agencia y reorganización del cuidado frente a contextos estructurales que limitan las posibilidades de sostener la maternidad en soledad. Desde una perspectiva clínica feminista, esto implica escuchar la experiencia de las mujeres sin reducirlas a ideales normativos de maternidad, reconociendo que la forma de crianza y cuidado se encuentra atravesada por condiciones históricas, económicas y sociales, lo cual no podemos invisibilizar. En este sentido, la clínica se convierte en un espacio donde no solo se escucha el sufrimiento individual, sino también las condiciones estructurales que lo atraviesan, permitiendo que la palabra se encuentre en un lugar para alojarla, elaborar experiencias que con frecuencia han sido silenciadas, requieren un reconocimiento. Lejos de interpretarse como una falla materna, estas decisiones que muchas mujeres toman pueden comprenderse como formas de agencia y reorganización del cuidado dentro de contextos estructurales con desigualdad. En este punto, la clínica feminista introduce un desplazamiento fundamental. En lugar de juzgar las formas de maternidad desde ideales normativos, se busca comprender las condiciones reales en que las mujeres ejercen el cuidado y la protección. Escuchar en este sentido implica también escuchar aquello que intenta ser escuchado. Freud, voy a regresar a esta. Freud ya había señalado en los inicios del psicoanálisis que los síntomas poseen un sentido y que aquello que no puede decirse encuentra caminos indirectos como una forma de expresión. Cito, los síntomas histéricos tienen un sentido, son los residuos y símbolos de determinadas vivencias afectivas que no pudieron ser expresadas de manera diferente.
Freud y Breuer en 1895. Cierro la cita. Entonces, desde esta perspectiva, la escucha clínica se convierte en un espacio donde la palabra puede encontrar la posibilidad de emerger y donde el sufrimiento puede comenzar a transformarse y a elaborarse. En este contexto, la noción entonces de sororidad adquiere una relevancia particular. Más que una consigna política, la sororidad puede pensarse como una práctica de reconocimiento mutuo entre mujeres capaces de reconstruir vínculos, y ahí donde predominaba el aislamiento, la competencia o la desconfianza, pueda emerger lazos o emerjan lazos y condiciones de posibilidad para realizar un tejido y una red social de apoyo importante. En este sentido, ¿cuáles son los desafíos actuales que ubicamos y que es preciso también mencionar en este comunicado? Bueno, sin embargo, el encuentro entre psicoanálisis y los feminismos también plantea desafíos importantes que no podemos negar. Uno de ellos, o de los principales retos, consiste en evitar dos riesgos que me han hecho pensar muchísimo y que son importantes localizar y que requerimos sostener en debate actual. El primero es el riesgo de que el psicoanálisis permanezca anclado en categorías teóricas incapaces de dar cuenta de las transformaciones contemporáneas de la subjetividad. El segundo, este riesgo, me refiero, es un tanto inverso. Me refiero a que la politización del malestar reduzca la complejidad del sufrimiento psíquico a explicaciones exclusivamente sociales, perdiendo de vista la singularidad del deseo. Un gran riesgo y un gran reto a su vez. El desafío contemporáneo en este sentido consiste en sostener una clínica que articule ambas dimensiones. Por un lado, la singularidad del sujeto y por el otro lado, las condiciones sociales que atraviesan su experiencia. Esto implica pensar la clínica como un espacio donde el malestar puede elaborarse sin ser reducido a la patologización, por ejemplo, pero tampoco simplificado. Por ejemplo, lo que ocurre con las madres que recurren a un dispositivo institucional transitorio en el cual permanecen sus hijas durante algún tiempo no puede comprenderse únicamente desde una lectura social del problema, aunque las condiciones estructurales, la precariedad, la violencia o la ausencia de redes de apoyo constituyan un marco inaludible. Desde una perspectiva psicoanalítica, el acento no recae exclusivamente en dichas determinaciones, sino en la dimensión subjetiva y vincular que se pone en juego en las experiencias de la maternidad. La presencia de estas 16 niñas entre los 5 y los 16 años en un dispositivo de cuidado institucional no se reduce a a un indicador de carencia social simplemente, sino que abre un espacio clínico donde madres e hijas puedan reorganizar de manera progresiva y acompañada su lazo vincular. En este proceso, la intervención no busca sustituir la función materna ni juzgarla desde ideales normativos, sino sostener un trabajo conjunto que permita dignificar ese lugar en construcción, reconocer a las madres como agencia, capaces de elaborar nuevas formas de cuidado
y de presencia en la vida de sus hijas. En conclusión, quiero retomar la pregunta con la que inicié este comunicado. ¿Puede el psicoanálisis ser una práctica feminista? Tal vez la respuesta no dependa de que el psicoanálisis adopte una identidad política específica, sino de que permanezca fiel a su posición fundamental, escuchar aquello que el discurso dominante intenta silenciar. Si el psicoanálisis nació escuchando a aquellas mujeres que hablaban con el cuerpo, cuando nadie quería escucharlas, entonces su desafío contemporáneo consiste en seguir escuchando las nuevas formas del malestar que emergen en nuestras sociedades y en esta contemporaneidad que nos ha tocado vivir. En este tiempo de escucha, crítico, sensible y éticamente comprometido, el psicoanálisis puede encontrar con los feminismos un horizonte común: la construcción de prácticas clínicas que reconozcan la pluralidad de las subjetividades y que sostengan vínculos basados en el cuidado, la justicia y la sororidad. Porque es ahí donde la palabra encuentra hospitalidad. Además, también abre posibilidades de transformar el sufrimiento en pensamiento, el malestar en elaboración, la experiencia singular en lazo social. Agradezco nuevamente a la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis, Género y Feminismos, ACAPAPSI, por la invitación a participar en este coloquio y por sostener espacios de reflexión que permiten seguir pensando críticamente la clínica, el género y transformaciones de nuestra época. Muchas gracias. Muchísimas gracias, al contrario, doctora, por aceptar la invitación. Y yo quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna idea, algo que les haya movido pues esta interesante participación, ¿no? Donde, bueno, pues ha habido diversas posiciones con respecto a la interseccionalidad entre eh, los feminismos y el psicoanálisis. Es un tema que me parece que aún está en debate, aunque no, digamos, no ha sido ajeno a hablarlo dentro de los distintos foros de psicoanálisis. Y bueno, por supuesto que decir de que hay un montón de analistas que, que fueron silenciadas en su tiempo para que no conociéramos sus teorías, por ejemplo, ¿no? Y que bueno, eso las desdibujó en algún punto para saber un poco más cuál era la participación de algunas mujeres y sus teorías, ¿no? Que también eso me parece muy importante. Pero bueno, no sé si alguien quiera hacer algún comentario o reflexionar al respecto. Diego. Bueno, yo quería como aportar en esta cuestión de que, pues, erróneamente muchas, de las chavas que he conocido que pues están dentro del movimiento feminista, tienen una idea un tanto estereotipada de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Parten únicamente, pues, saben de Sigmund Freud y parten siempre de Sigmund Freud, pero yo creo que el psicoanálisis puede dar cabida a a ser una herramienta, para su lucha social del feminismo y a muchas otras luchas sociales. Y pues también, o sea, tomar en cuenta, ¿no? Que
El psicoanálisis surge en un momento histórico donde los médicos se deslindaban de su responsabilidad médica, catalogando a las mujeres de histéricas. O sea, donde decían, ah, pues es histérica y aquí no se tienen histéricas ajá, o sea, se ahorraban, o bueno, se querían ahorrar pues, esta cuestión de lidiar con pacientes mujeres, ¿no? Entonces, fueron, fueron como momentos de negligencia. Entonces llega Freud y dice, pues, ¿qué onda con esto de la histeria, ¿no? Y de repente, pues, dice, bueno, es que, este, pues, me doy cuenta ahorita con esta paciente que ya necesita hablar, ¿no? Quiere que, pues, me calle yo. Esta era, ¿cómo se llama? Es su paciente esta que, Ana, ay, sí, Ana, con Ana, Berta Pappenheim. Ujú. ah, con esta paciente que le dice, cállese, es que déjeme hablar, ¿no? Justamente pues en un momento donde, pues claro, a las mujeres no se les tomaba en cuenta la palabra, se les, pues demeritaba, no se les escuchaba básicamente. Entonces, pues una dice, ¿sabe qué? Déjeme hablar, ¿no? Y Freud dice, ah, pues es eso, o sea, hay que escuchar lo que tienen que decir las mujeres y eso de alguna manera alivia, ¿no? Este fenómeno que llamamos, que en ese momento llaman histeria, ¿no? Y conforme ahí, pues va desarrollando más la teoría, va incluso hasta corrigiéndose en algunos puntos, eh, y es como en toda práctica, o sea, se empieza desde algo y se sigue transformando hasta, pues, adaptarse a la actualidad, a los tiempos, actuales. Entonces, yo creo que sí, el psicoanálisis sí puede servir como pues un instrumento de lucha social, no solo en la cuestión del feminismo, en muchas otras cuestiones también. Este, si se, si se adapta o si se pues toma en cuenta el contexto histórico-cultural de la actualidad, ¿no? Y de la región también. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario más, preguntas? ¿Cómo ven? ¿El psicoanálisis puede ser feminista? ¿Cómo lo piensan? A mí me gustaría hacer un comentario. Adelante. Gracias, Monse. Bueno, solamente hacer como este reconocimiento en el enlace del psicoanálisis con el feminismo, porque justamente como señalaba Diego, todavía hay mucho estigma en relación a lo que se dice en el psicoanálisis, y con justa razón, como lo venía diciendo la doctora Sugel, nació en un contexto donde el patriarcado estaba dominando. La mayoría de psicoanalistas pues son hombres, empezaron, la primera ola son justamente hombres. Y hacer este pequeño contraste del psicoanálisis con el feminismo, creo que permite hacer esta reflexión sobre, pues justamente como lo veníamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es el principal Mm, ¿cuál es la principal meta del psicoanálisis? Pues que la persona pueda hablar y darle este paso a la palabra a las mujeres, que ellas puedan decidir sobre sí mismas, que ellas puedan reconocer que pues están sujetas al discurso del otro y que también pueden hacer algo con eso o pueden deslindarse de eso. Creo que es muy valioso. Pienso que más que el psicoanálisis pueda ser feminista, creo que puede abrir una posibilidad de que ellas también puedan escucharse a sí mismas y que puedan hacer algo con eso. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, a mí sí me gustaría agregar algo. Creo que, bueno, nosotros tenemos un diplomado que está eh,
pues, en cursos sobre psicoanálisis y género, y feminismos, perdón. Y déjenme decirles que ha sido un tema bastante arduo porque nosotros tenemos pues, más de 40 ponentes de distintas formaciones dentro del psicoanálisis y también feminismos. Y, y algo que yo me he dado cuenta es que a veces esta condición interseccional que no solamente se reduce a temas de, digamos, de edad, de raza, de género, no se reduce a eso, sino a un tema que me parece que es sumamente importante, que tiene que ver con las condiciones en las que distintas disciplinas, desde distintas epistemologías, parece que no hay cabida, ¿no? Pareciera ser que a veces es como el agua y el aceite, siendo que en realidad el concepto crítico de las intersecciones permite ubicar que hay un enfoque diferente sobre un punto relevante. Y aquí hay cosas que a veces inclusive no se plantean o no se visualizan cuando alguien está demasiado enfocado, por ejemplo, en los feminismos y descalifica al psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque conocen quizás dos conceptos o dos cosas que Freud dijo y es una condición parcial que da toda una visión crítica, pero que ya no se continúa un contexto. Y no estoy diciendo que el psicoanálisis no tenga muchas cosas que repensar, sino que a veces no se logra conceptualmente dar pauta a ubicar que hay cosas muy en común, por ejemplo, en psicoanálisis y feminismos, que es, por ejemplo, ir haciendo un trabajo muy detallado y desestructurar y reconstruir y aportar, y bueno, no sé, hay muchas palabras que yo pudiera decir sobre la palabra mujer y sobre la palabra feminidad, que creo que ese es uno de los puntos centrales, ¿no? Donde también tendríamos que revisar a fondo la metapsicología, que ahí es el otro de los puntos que está quedando como así como de perfil, como que no se ve, ¿no? Y hablaba yo de este concepto porque siento que no hay a veces la suficiente comprensión, primero de que son dos epistemes diferentes, pero que convergen en palabras que pueden desarrollar todavía mejor el trabajo psicoanalítico y a los feminismos, porque los feminismos tienen una condición. Hablan desde la condición social, pero casi siempre desde el yo, no desde lo inconsciente, no desde cómo se hace toda esa producción vista desde el inconsciente. Me parece que ahí falta todavía un trabajo arduo por parte de ambos estudios, ¿no? Y bueno, Sí, el hecho de que la doctora haya venido a traer esta pregunta me pareció muy interesante. Perdón, doctora. gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece sumamente importante que haya el acento, ¿no? En esta discusión y que no se resuelva de a primero.
hemos identificado que el estudio es arduo, pero estas pizquitas, semillitas de localización nos posibilitan muchas cosas, como lo que les compartía, repensar incluso que la maternidad no es una, ¿no? Hay muchas formas de posicionarse mujeres que hoy lo están realizando y que la lectura psicoanalítica apunta a visibilizar aquello que de pronto pareciera ser que sigue normado, sigue sostenido por otros lugares y que requiere voz y reorganización. Entonces, bueno, pues agradecerles la presencia, agradecer a la doctora Sara el espacio bueno, me da gusto verles por acá. Estoy viendo quién se sumó. Diego, Alejandra, Monse y demás. Está muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, querida doctora, por esta presentación que sin duda creo que puede dar lugar a más preguntas. De verdad, siempre gracias y bienvenida. A la brevedad le haré llegar su constancia de participación. Gracias a todas las personas que se encuentran presentes. Esperemos que no se vayan. Nuestra siguiente ponente, eh, eh, maestra Estefanía. Ah, ya está por acá. Voy a presentarla porque de verdad están súper interesantes. Bueno, yo soy una amante del psicoanálisis y me, siempre que oigo estos temas me siento más que apasionada y feliz. Y bueno, voy a permitirme presentar a la maestra Tania Ibarra. Ella es psicóloga, especialista en desarrollo humano, psicóloga clínica y consultora en trayectoria integral que fusiona el análisis clínico, la gestión y el talento humano, la impartición de talleres y a empresas y al público en general. Ella es maestra en psicoanálisis, en estudios de psicoanálisis por la Universidad del Claustro, perdón. Cuenta con experiencia sólida en la implementación de la NOM 035 y el diseño de programas de capacitación emocional en entornos cooperativos. Se ha destacado como docente y facilitadora en temas de género, prevención de violencia y resiliencia, colaborando con instituciones educativas y clínicas, así como espacios de activismo. Pues muchas gracias, querida maestra Estefanía, y pues dejo acá el foro para usted. Gracias. Muchas gracias, querida. Bueno, pues buenas noches a todos, todas, todes. Eh, bueno, hoy vengo con un breve ensayo y la pregunta es, ¿hay ética al escuchar desde el género? La escucha psicoanalítica constituye uno de los pilares fundamentales del psicoanálisis. Desde sus orígenes con Sigmund Freud, la práctica analítica se ha sostenido en una forma particular de escuchar, que difiere radicalmente de la escucha cotidiana. No se trata únicamente de oír el contenido manifiesto del discurso del paciente, sino de atender a los lapsus, silencios, repeticiones, contradicciones y formaciones del inconsciente que emergen en la palabra. Esta modalidad de escucha supone una posición ética y técnica específica por parte del analista. Freud introdujo el concepto de atención flotante, y esta disposición implica suspender juicios, expectativas y prejuicios, permitiendo que el inconsciente del analista se ponga en disposición de captar el inconsciente del paciente. La escucha, entonces, no es neutral en el sentido de indiferente, sino que exige una posición particular presente frente al saber y frente al deseo. El psicoanálisis ha sido pionero en la escucha. Más allá de los espacios clínicos que dicen cuidarse de escuchar sin estereotipos, el psicoanálisis propone estar atento a esto, abstenerse de privilegiar algún elemento del discurso y evitar seleccionar consistentemente aquello que se considera relevante. ¿Cómo entonces podríamos diferenciar qué es relevante y qué no? Simplemente esta práctica consta de no privilegiar, de escuchar completamente las palabras, el tono,
las repeticiones, incluso lo que parece cotidiano. El psicoanálisis está enfocado no solo en el analizante, sino en el analista y la práctica. La pregunta de cómo puede interferir el lugar desde donde escucha el analista es fundamental, porque la escucha no es pasiva ni neutra. Está atravesada por la subjetividad del propio analista. Cuando esa posición se desplaza, se producen interferencias en el proceso analítico. Este enfoque ocasiona muchas veces que se confunda la práctica como un ente sentado y escuchando sin ninguna emoción o una persona dominando pensamientos y emociones al escuchar, lo que ocasiona más preguntas en torno a la práctica, pero una de las inconformidades que he escuchado con compañeros es realmente que se requiera saber de género, clase, raza, derechos humanos en sí para escuchar. ¿Realmente se debe requerir? La respuesta corta no. La respuesta larga sería un número de citas interminables sobre Freud y la escucha, poniendo de referencia años, fechas y de cómo nunca se necesitó de saber algo más allá que la mera práctica analítica. No estoy poniendo en cuestionamiento los grandes métodos que el padre del psicoanálisis nos dio, sino poniendo sobre la mesa algo que quizá en su momento no se habló. ¿Desde dónde estás escuchando? ¿Te encuentras en una posición privilegiada? ¿Apoyas las violencias que vive el analizante o tú mismo la has replicado? Desde Sigmund Freud, el concepto clave para pensar esta interferencia del analista frente al paciente podría convertirse en un obstáculo, si no eran reconocidos y elaborados. Cuando el analista escucha desde sus propias heridas, identificaciones o conflictos no resueltos, deja de sostener la atención flotante y comienza a seleccionar, interpretar o responder desde la historia personal. Lacan nos propone algo poco diferente. El escuchar desde una función dentro de la estructura del discurso. Pero, ¿qué pasa cuando este discurso no es comprensible? No podemos hacer a un lado la norma, la cultura y el sistema familiar. Si bien es cierto, es más fácil hacer a un lado nuestras propias creencias, cultura y centrarnos en el discurso, existe una norma que patologiza y que estereotipa. Los roles de las mujeres en el siglo XIX eran relacionados con el culto a la domesticidad, en el cual la virtud femenina estaba ligada a la sumisión y al hogar. ¿Cómo se vería entonces una mujer de esta época en la época de Freud? ¿Una mujer que trabaja, es analista, no usa sostén, vive sola y cuestiona? La respuesta, una mujer completamente loca. Más allá de hacer esto un ejercicio intelectual, me gustaría que comenzáramos a politizar este espacio y comenzáramos a comprender las prácticas que se tienen en el diván y fuera de este. Un hombre que cree que las mujeres exageran, que no hay necesidad de un feminismo ni una lucha. Un hombre que revictimiza y que no cuestiona su privilegio, ¿cómo va a ser analista de alguien que odia? Un hombre que cae en el discurso de por eso las matan. ¿Cómo va a escuchar a una mujer que lucha por sobrevivir a la violencia de su hogar? Los estudios clásicos, como los de Pope, Tabanchnik y Cage Spiegel, y sus revisiones más recientes sugieren lo siguiente. Se estima que entre el 7 y el 12% de los psicoterapeutas hombres han admitido en encuestas anónimas haber tenido algún tipo de contacto sexual con sus pacientes. En caso de las psicoterapeutas mujeres, la cifra es significativamente menor, rondando el 2% al 3%. Reincidencia. Los datos indican que el 80% de los psicólogos que se involucran sexualmente con un paciente lo hacen con más de uno. Es una cifra pues un poco muy elevada, ¿no? O sea, no solamente es uno, sino más de un paciente o de una paciente. Es decir, suele ser un patrón de conducta, no un error aislado. Aproximadamente el 88 al 90% de los casos, el terapeuta es hombre y la paciente es mujer. La mayoría de los terapeutas que incurren en este tipo de hechos son mayores, media entre 40 y 50 años, y tienen más experiencia que el promedio, lo que refuerza la asimetría de poder. En México, la Sociedad Mexicana de Psicología tiene un código ético estricto que prohíbe relaciones sexuales con pacientes y expacientes hasta por menos de 2 años después del cierre del proceso.
2 años. Eso nos deja pensando mucho. ¿Por qué alguien se involucraría con su paciente? Si la ve como una paciente. Si lo que observa es su discurso y no su cuerpo. Si lo que analiza es su narrativa y no qué tan deseable resulta para involucrarse sexualmente con ella. Son 2 años, pero el inconsciente es atemporal y la figura del analista sigue ahí, con una transferencia amorosa. La terapia psicoanalítica no es psicoanálisis sin un ideal. Sin este en sí, no se acude a consulta. La posición incluso jerárquica influye. Las estudiantes no buscan a sus profesores realmente porque los hayan conocido más a fondo, sino por la experiencia, por aquello que ellos saben que ellas no, por los años que tienen de vida, por el conocimiento. Y los profesores, ¿por qué buscan a sus alumnas? ¿Por qué no logras impresionar a una mujer de tu edad? ¿Por qué es ser únicamente admirado y tener el poder en torno a eso y no el que admira y se siente vulnerable? La escucha del analista a las mujeres no nos salva de estos problemas, porque si bien en un mundo ideal se escucha el discurso y a partir de eso se analiza, en la práctica siguen existiendo espacios de hombres y mujeres con falta de conciencia de género, los cuales no han pasado y no se han visto obligados a pasar por un cuestionamiento, por preguntar en qué momento tu privilegio, violenta a otro, en qué momento el privilegio también te quita la empatía. ¿En qué momento las conductas que replicamos se han normalizado tanto que no hay equidad en muchos espacios? ¿En qué momento los psicólogos y psicólogas analistas se cuestionan si deben de ser obligados a recibir estudios de género y de construcción en lugar de cuestionarse por qué no han llevado a cabo esto todavía? Mm, en lugar de cuestionarse es una necesidad urgente y necesaria en estos temas. La violencia se repite en un ejercicio intelectual que te hace gaslighting a lo que una como mujer vive o puede vivir. No nos conformemos con prácticas y teorías específicas de hombres. Tampoco nos conformemos con prácticas y teorías de mujeres que todavía no se han cuestionado ese sistema machista. No tengamos miedo de incomodarnos y comencemos a politizar esos espacios. Sin derechos humanos no hay ética. Bueno, esto sería todo por él. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario o algo en torno a esto que les haya generado. Muchas gracias. ¿Qué piensan de este tema que me parece que también es súper controversial, ¿no? Hay toda una serie de cuestionamientos sobre la ética y la llamada, ay, se me fue ahorita la palabra. Ay, no, se me fue la palabra. Cuando alguien se supone que no es cuando alguien se supone que es neutral, la neutralidad del analista, bueno, pues por supuesto que ya sabemos que no es así, ¿no? Sí. Imparcialidad. Ajá, la imparcialidad, la neutralidad, eh, en donde creo que está en juego el trabajo del analista, porque de repente hay analistas que todavía dicen que son neutrales y que quién sabe qué. No, eso es una cosa, este, sí hay un posicionamiento político, porque al final, aunque se conecte inconsciente, inconsciente, aunque hay algo ahí del orden de lo social, de la parte simbólica que está presente, ¿no? Pero bueno, cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo ven este tema? Pam, está cerrado tu micrófono. Primero que nada, felicitarte, Steph. Siempre es un gusto escucharte, seguirte. Fíjate que yo me pregunto, después de que uno se entera de que hubo una falta grave de ética, ¿cómo se puede prever o cómo puede ser que no se quede impune?
¿no? Esa sería la cuestión, ¿no? O sea, sobre todo desde nuestro gremio, ¿no? O sea, entonces, esa es como mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer para prevenir y para que no quede impune, para reparar, sería la palabra, ¿no? Entonces, esa es como mi pregunta con respecto a este tema tan interesante y tan controversial. Pues justamente toda lucha comenzó por una persona que habló y que le incomodó. Entonces, este código ético lo tenemos en psicología. Actualmente sabemos que pues no todos los psicoanalistas estudiaron psicología, vienen de diversas carreras, etcétera, lo cual está bien. Eh, pero sí hacer hincapié, ¿no? Justamente en esta clase de violencias para que se incluyan, ¿no? Y también el ser conscientes. Creo que existen muchas mujeres analistas grandiosas, muchas autoras, pero que incluso muchas no se han cuestionado el discurso que tenemos intelectual también en torno a las emociones. Por eso justamente en el ensayo comenté, ¿no? Este ejercicio intelectual que al final del día hace gaslighting, ¿no? Y que es importante que se siga señalando porque de tanto mencionarte autores, a veces de tanto hacerte citas, etcétera, comienzan pues justamente invalidando y este tipo de situaciones que pasan en el diván, que son muy comunes, y también justo, o sea, comenzar a escribir más en torno a esto, ¿no? Esto que decía, ¿no? Después de 2 años puedes tú tener una relación con un paciente, pero al final del día sigue siendo tu analista. Y al final del día el inconsciente, pues para el inconsciente no hay 2 años, sino que sigue siendo atemporal. Entonces yo lo veo más como, aparte de un ejercicio de derecho, pues justo un espacio de toma de activismo, o sea, constantemente y activo, hablando sobre el tema y pues comenzando a politizar también, ¿por qué no el psicoanálisis? Interesante. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más o participación alrededor de esto? Yo sí quisiera comentarte algo, querida Fíjate que a mí me parece que una de las cosas que ha estado como muy presente en todo lo que, en las formaciones de psicoanálisis, es si el psicoanálisis finalmente sí sería normativo y el peligro que eso representa, ¿no? Porque, digamos, pues esto, ¿no? Esto que tú dices proviene de la ley, ¿no? Y bueno, ya ustedes sí pueden en una relación con alguien de 2 años, después de 2 años, una cosa así. Y el tema es, ¿será que psicoanálisis es igual a psicología? Pues no, ¿verdad? Y entonces yo ahí sí creo que hay que pensar, primero, yo creo que la ética del psicoanálisis no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con temas eh, heteronormativos, ¿no? Eh, o al menos eso es lo que estamos tratando de analizar, porque el estudio de nuestro trabajo, pues es el inconsciente, es escuchar el inconsciente, el ubicar el lugar del analista, los procesos transferenciales, cómo se da todo ese proceso analítico cuando estamos hablando de la aplicación del psicoanálisis a la clínica, en fin, ¿no? Todos estos conceptos que devienen de la teoría psicoanalítica. Y hay un punto en el que yo creo que se aleja así en un mar de distancia ante temas normativos, ¿no? Yo creo. Este, entonces, la ética va más allá de eso, de la norma, ¿no? La ética en psicoanálisis, hijo, implica más cosas, ¿no? ¿O cómo lo ven? A mí me gustaría opinar. Hola, Ah, mucho gusto, soy Varenka. sí. Me parece que si bien es cierto que no es quizás normativo,
Eh, Pienso que el terapeuta ya tiene un nivel de conciencia mucho mayor que el paciente y eso ya le da una ventaja sobre él, digamos. El paciente podrá sentir admiración tanto por su analista, como digamos en el caso de alumno-profesor, pero quien ya tiene mayor grado o mayor nivel de conciencia, pues digamos que éticamente no está actuando de forma correcta, incluso podría hacer cierto tipo de manipulación, y es algo que no siempre se expresa o nunca se hace visible. Y respecto a lo que comentaban eh, no sé, digamos, ahora respecto al feminismo, pienso que sí hay muchas personas hombres, que actualmente ya, como es algo muy visible o ya se implementa en ciertos espacios, eh, pues ahora ya todos se hacen nombrar como aliados, como si protegieran nuestros derechos, como si estuvieran de acuerdo, ¿no? Con no violentarnos. Sin embargo, cuando, no sé, pasa alguna situación, a lo mejor no muy estruendosa, que sea una violencia, no sé cómo decirlo, que no es muy llamativa, pues ellos no hacen nada, digamos. A mí me ha tocado estar en reuniones en donde están hablando todos, ¿no? Y sin embargo, llego a opinar algo y hay una violencia religiosa en la que solamente te observan así como si fuera incorrecto lo que vas a decir o como si no debieras ocupar ese espacio. Entonces, sí me parece que hay cierto pacto patriarcal más silencioso y eso me parece pues, muy importante para reflexionar porque sí es cierto que ya hay más conciencia o más visibilidad, pero aún así existe ese pacto patriarcal en el que no se nos permite ocupar esos espacios. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Yo nada más quisiera agregar algo. Em, Cuando yo hablaba de algo más en la ética, me estaba yo recordando pues lo que en algún punto Lacan dice, ¿no? Es respetar la singularidad del analizante y su deseo. Y del lado del analista entra el respeto, digamos, a ese deseo, la abstinencia y este tema de la neutralidad, que bueno, ya Alosh por ahí dice algunas cosas, este, pero creo que sí es un tema que va más allá de las reglas y que también creo que por eso es tan importante estudiar, analizarse y encontrar un espacio entre muchas personas para trabajar casos. Yo no creo propiamente la verdad en los temas de supervisión, porque a veces me parece que también eso es caer en una relación de amo y eso, no sé, creo que cuando se hace entre varios es como que se deslinda esa condición de poder, ¿no? O al menos rota un poquito más el poder, porque sí o sí hay poder siempre, pero mientras estemos en una eh, sociedad patriarcal, el poder no va, no, es difícil eliminar esa palabra de nuestro vocabulario. No, creo que todavía no la lograremos sustituir hasta que no caiga todo un sistema de dominación, pero eh, sí me parece que va más allá, ¿no? Que es súper interesante el pensar y volver a reconfigurar, revisar todas esas condiciones que hacen la labor del analista. No sé cómo lo piensan. Justo es que es algo muy complejo porque
pues al final del día el psicoanálisis no es psicología, ¿no? Pero pienso que el no hablar de esto también es muy problemático, porque al final del día estadísticamente, y eso en las estadísticas, ¿no? Pero si tú te pones a hablar, o sea, yo he conocido en sí a nivel personal amigas que han recibido como sugerencias, ¿no? Dentro de la terapia. Y justo siento que a eso me refería como con el gaslighting intelectual, porque qué tanto el como filosofar en torno del psicoanálisis hace que este tipo de cosas incluso sigan continuando invisibles, ¿no? Y como yo decía, ¿no? O sea, la escucha, ¿no? O sea, el deseo del analista, etcétera, pero si tú tienes un discurso como analista de odio hacia una mujer, o incluso una analista mujer, ¿no? O sea, una mujer feminista que viene al diván, realmente estás odiando a tu analizante, ¿no? Y también justo como entraría esa escucha neutra, ¿no? Incluso en los espacios de supervisión, ¿no? En el análisis no hay un tercero, no puede haber un tercer analizante, una tercera escucha, pero al final del día existe esta labor de, no sé, o sea, de validar, de escuchar diferente, de decir, bueno, aquí quizá no escuchaste, qué te generó esta escucha, etcétera, pero se sigue sin cuestionar desde dónde estamos escuchando, o sea, desde dónde podemos validar o no validar las emociones, ¿no? Justamente de una persona, o sea, justo si llega y tú tienes un discurso sumamente machista eh, y revictimizante y llega una paciente a decirte que fue violada, pues incluso como analista pueden caer en este discurso revictimizante, ¿no? En tanto preguntar, en tanto decir y qué te generó y todo esto que incluso lo hemos visto, ¿no? En el derecho. Entonces siento que es muy importante hablar de esto porque a veces como analistas se suelen como salir de la tangente, ¿no? Por la tangente más bien, ¿no? Y no hacerse cargo de eso tan grande que está, ¿no? O sea, muchos analistas odiando a las personas trans, muchos analistas eh, teniendo discursos súper primitivos acerca de la homosexualidad, etcétera, y que en realidad pues siguen dando terapia por no tener como esto regularizado, porque incluso pues no hemos dejado, ¿no? Que se cuestionen estos espacios, ¿no? Que se hable de esto, ¿no? Entonces, yo vuelvo a la pregunta, ¿no? Justo cómo vas a ser analista de alguien que odias. ¿Cómo vas a escuchar el racismo si no sabes lo que es racismo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante estos temas porque a partir de eso también se puede llegar a escuchar. Y bueno, no sé, ¿alguien quiere tomar la palabra? Sí, yo también creo que eso crea una imposibilidad. O sea, por eso es tan importante el análisis propio, ¿no? Porque si alguien eh, tiene problemas para acceder a ciertas figuras, a ciertas condiciones, no ubica la transferencia y la contratransferencia principalmente, pues se ve ahí en todo un tema de encrucijada, ¿no? Sí, sí, es fuerte. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario más? ¿No? Bueno, pues queridísimas Estefanía y maestra Estefanía y doctora Sonia, no saben cómo les agradezco que hayan venido a platicarnos, a hacer este encuentro que sin duda da pauta, como que es un hilito para ir jalando eh, como más temas, ¿no? Y como profundizar, por supuesto, en lo que se hace en la práctica analítica, especialmente con las mujeres, que al final ese ha sido uno de los
de los inicios del psicoanálisis, como bien lo decía la doctora, la escucha de las mujeres. Y creo que hoy no nos podemos ensordecer ante lo que sucede con las mujeres, que ya no son iguales a aquellas y a aquellas con las que se inició el psicoanálisis, ¿no? Y tampoco podemos dejar que se invisibilice el trabajo de muchas mujeres analistas que sí fueron pioneras y que desconocemos sus teorías. Ese es uno de los temas importantísimos, ¿no? De repente se conoce a autoras del psicoanálisis como la amante de Nietzsche, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, ella decía que no, luego Salomé decía, yo nada más creo que le di un beso o algo así, estaba yo Y leyendo. aunque haya sido, me parece que se conoce más por la historia trágica, ¿no? Sí, que por su conceptualización es una cosa atroz, ¿no? Es una condición de violencia, yo digo que epistémica, porque eso es lo que silenció, ¿no? Bueno, aquí por acá está medio citada en algún texto de Freud, pero de ahí se oye, yo me acuerdo en alguna clase de la maestría que decían, sí, es que ella fue la amante de Nish, y yo decía, ¿y qué dijo? ¿Qué decía? ¿No? Le decía yo, bueno, dime qué escribió. Eso sí no lo sé. O sea, absurdo, ¿no? Y violento, muy violento. A las mujeres nadie debe tacharnos por nuestra condición de prácticas sexuales, nada de eso, ¿no? Digo, a los hombres, ¿cuántas veces yo nunca he oído que digan, Freud fue promiscuo o no fue promiscuo o fue no sé qué, yo de sus prácticas sexuales nunca he oído nada. ¿De verdad? Y tampoco de Lacan, tampoco, ¿no? Como a modo de juzgarlos, ¿no? Y que claro que tienen historia, claro que tienen historia. Sí, por supuesto que la tienen. Nada más que no resuena por el tema del heteropatriarcado, del pacto patriarcal, ¿no? En donde se silenció, ¿no? eh, donde se silenció por completo. eh, Al final, historias que hoy, digo, pues el caso Dora, ¿no? El caso Dora, hoy podríamos así ubicarlo perfectamente como un caso de violencia sexual, ¿no? Y que Freud no la vio, por ejemplo, ¿no? La seducción decía, ¿no? Ops. Pero bueno, eh, pues si no hay nada más, de verdad, muchísimas gracias y gracias a todas, todos, todes quienes han estado hoy por acá acompañándonos. Y bueno, pues les esperamos en otros encuentros que seguiremos haciendo. En la mañana surgió por ahí alguna propuesta de que cada día 8 hagamos algo en relación a hablar sobre las mujeres. Pero bien, ¿eh? Pero bien. Qué bonito. Pues un gusto estar aquí y no sé si nos podríamos tomar una foto, quienes estamos acá. Claro, Prendemos la claro. cámara, Sí, por podemos favor. prender rápidamente. Sí, si son tan amables. Una disculpa, lo que pasa es que o sea, la aplicación por alguna razón no me deja acceder a la cámara. Me No te marca como preocupes. Eh, eh,
Varenka, Dafne, Erika, ¿habrá posibilidad de que abran un momentito su cámara nada más? Para la foto. Ay, muchas gracias. Bueno, eh, Dafne, ay, Erika, Dafne, ¿habrá posibilidad? Ay, muchísimas Gracias, gracias. muchas gracias, sí. Gracias, gracias también, porque déjenme tomar otra Sí, fotito, porque, ay, luego estos temas de prepararnos para las fotos, listo. Bueno, pues mil gracias y bueno, pues por ahí síganos, vamos a seguir haciendo diversos eventos completamente libres con la intención de que podamos pues intercambiar, ¿no? Intercambiar charlas ricas y experiencias clínicas. Nos estamos encontrando pronto. Un fuerte abrazo a todas, todas, todas. muchas gracias, un gusto, bonita noche. Bonita noche. Bye.